Saben, esto es algo que yo casi no digo, o algunas veces lo digo, algo otras no. Nunca digo abiertamente muchas cosas, porque a veces se malinterpretan o se puede hacer daño a veces. Pero el que yo predique la palabra del Señor no nació humanamente hablando por un deseo mío. Mi deseo sí siempre fue desde que el Señor llegó a mi vida e hizo una obra en mi corazón, el servirle, pero no predicar la palabra. Cuando yo hablo de servirle al Señor, yo quería lavar los baños de la iglesia, y lo hice. Yo quería hacer la limpieza de la iglesia, lo hice. Yo quería pintar el edificio de la iglesia. Eso era lo que yo quería hacer en la obra del Señor, servir a Dios. Yo quería saludar a los hermanos, dando la bienvenida a los hermanos a la hora del culto, como servidor de la iglesia. Todo eso lo hice. Pero lo que yo no quería era predicar. Yo quería hablarle a la gente, sí, pero no quería predicar, no quería un compromiso, por decirlo así, de predicar. Aun cuando en la familia de mi padre hay 2 pastores, ¿verdad? Y uno de ellos, cuando yo estaba rebelde al Señor, él llegaba a visitar a mi padre y siempre sacaba, porque canta muy bien y sabe tocar muy bien la guitarra, sacaba su guitarra y me decía: vente, hijo, voy a cantar una alabanza, yo creo que te va a gustar. Y siempre buscaba evangelizarme a través de la alabanza. Y ya sabe, como todo rebelde, yo buscaba escaparme y me iba a jugar fútbol con mis compañeros, muchachos de la misma edad. Cuando llego a Cristo, lo que menos quería yo es predicar. Cuando el pastor me dice varias veces si yo quería predicar, yo le dije: no, a mí déjeme lavando los baños, a mí déjeme haciendo la limpieza, a mí déjeme saludando a los hermanos, pero no me ponga a predicar. Pero una cosa sí había en mi ser, en mi espíritu, en mi alma, y era la necesidad de orar siempre. Alguna vez les he testificado, tenía media hora de almuerzo, de comida en la empresa donde trabajaba, media hora de comida, comía en 10 minutos y el resto me iba a los vestidores o al baño a orar. Esa era mi vida, y leer la palabra de Dios. Pero de repente pasaron los días, pasaron los meses, y quizás después de 1 año, 2 años, empezó a despertar en mí algo que nunca lo había sentido. Y no era predicar. Alguien dijo: el deseo de predicar, pastor. No. Empezó a despertar en mi ser, en mi alma, en mi corazón, al mirar la gente, verla con compasión y preguntarme en mi corazón y en mi mente si esas personas que estaban frente a mí, o las que veía pasar en la calle, o las que iban en el transporte público conmigo, o los que andaban en el centro comercial donde yo andaba, preguntarme si ellos tenían la salvación de sus almas. Y en la misma pregunta vino como una especie de compasión, pero una compasión que te duele el corazón y que no te lleva a acusar al pecador, sino te lleva a ayudar al pecador. Conmigo trató el Señor así. Cuando yo veía a los jóvenes drogados, yo no los veía como que se iban a ir al infierno, sino que empecé a ver la necesidad de ellos, que ellos están en esa condición porque nadie se compadece de ellos. Esa es su vida, ¿verdad? Y así estábamos muchos de los que estamos aquí, con una vida llena de problemas, con una vida llena de tantas cosas, llenos de odio del corazón, llenos de dolor del corazón, llenos de tristeza del corazón, llenos de rencor, queriendo vengarnos, queriendo hacer lo que nosotros queríamos hacer. Y Dios, que es grande en misericordia, ¿cómo nos vio?
le pregunto a usted, ¿cómo nos vio el Señor? ¿Nos vio con compasión o nos vio como candidatos al infierno o para lanzarnos al infierno? ¿Cómo cree usted que nos vio? ¿Cómo lo vio a usted, hermano, hermana que está aquí? Veamos lo que dice la palabra de Dios aquí donde estamos. Por la misericordia del Señor, ¿qué dice? No hemos sido, ¿qué? Consumidos. Oiga bien, cuando nosotros hablamos de misericordia en términos humanos, hablamos de dolernos de la necesidad de los hombres, de las personas, ¿verdad? Y aquello nos lleva a querer ayudar a las personas. Pero cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos hablando de algo distinto. ¿Por qué? Porque Dios es santo, perfecto, puro. Amén. Y nosotros que somos pecadores. Entonces, como pecadores, ¿hacia dónde íbamos nosotros? Hacia el infierno. Como pecadores, ¿qué merecemos de Dios? Es mi pregunta en este día. Como pecador, usted y yo, ¿qué merecemos de Dios? ¿Merecemos algo de Dios? No. O sea, Dios, mis amados, de Dios nosotros los seres humanos no merecemos nada. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces, siendo Dios santo, perfecto, puro, ¿cómo se entiende la misericordia de Dios? Si Él es el que puede dar bendición y Él es el que puede dar maldición. Por nuestro pecado, ¿qué merecíamos? Maldición. ¿Dios nos dio maldición? No. ¿Qué nos dio Dios? Nos dio bendición. ¿Y por qué nos dio bendición? Y nos sigue dando bendición. ¿Por qué nos sigue dando bendición el Señor? Por su misericordia. Porque Dios no paga al hombre conforme a sus obras en este tiempo, en este momento. En este momento la misericordia de Dios se extiende. Y es ahí donde nosotros, aún los cristianos, no hemos sabido valorar qué es la misericordia de Dios. Porque cuando nosotros valoremos lo que es la misericordia de Dios, entonces nosotros no juzgaremos al pecador, ayudaremos al pecador, le declararemos su pecado, sí, pero no con la intención de condenarlo, no en la forma de condenado para siempre, sino en la forma de decirle, sabes que esta es tu condición, esto mereces por tu condición, pero el regalo de Dios para ti es vida eterna, porque Dios pasa por alto a tus pecados si tan solo le confiesas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Bendito el nombre del Señor. Por tus obras mereces la condenación, por tus obras mereces el juicio de Dios. Merecemos el juicio de Dios por nuestras obras. Por eso dice aquí la palabra, por la misericordia del Señor, ¿qué? No hemos sido, ¿qué? Consumidos. O sea, ¿sí entendemos ahora? ¿Por qué el Señor no nos ha mandado al infierno? ¿Por qué el Señor no ha destruido al mundo? ¿Por qué el Señor no nos deja sin comer? ¿Porque lo merecemos? No, porque su misericordia, su amor, la misericordia de Dios está basado en el amor de Dios. Su amor es tan grande que está esperando que tú y yo nos volvamos a Él de corazón y disfrutemos de todas las bendiciones que Él tiene para el ser humano. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey si puede. Por eso la pregunta es, ¿si entendemos que es misericordia? Porque mire lo que dice el Señor. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. El profeta Jeremías, que es el escritor de Lamentaciones, sabe cuál es la condición de Israel en ese momento.
Y entonces el Señor escribe, habla a través de él y les declara y les dice: su pecado es tan grande, su rebelión es tan grande, que lo que merecemos de Dios es que Él nos destruya. Pero no nos ha destruido a pesar de nuestra dureza de corazón, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebeldía. No nos ha destruido porque tiene misericordia, porque está esperando que tú te arrepientas de tu pecado, porque está esperando que tú te vuelvas con todo tu corazón, porque Él quiere que tú seas bendecido. Él quiere que tú estés con Él en el reino de los cielos, y solamente hay un camino para poder llegar a Dios, y ese camino es Jesús el Cristo. Dele gloria a Dios. La misericordia, la misericordia. La iglesia tenemos que ser ¿qué? Hombres y mujeres llenos de misericordia. Y sabía que con dolor en el corazón le voy a decir esto: he visto muchos hombres y mujeres que conocemos la palabra de Dios, que pretendemos ser muy espirituales, estar llenos de Dios, y hombres y mujeres sin misericordia, porque vemos la falta de nuestro prójimo y de una vez lo mandamos al infierno. Eso no es de Dios. Eso no nos compite a nosotros. Eso lo compite solamente a aquel que tiene el poder y la autoridad de hacerlo. Amén. Eso no significa que no vamos a declarar el pecado. Tenemos que declarar el pecado para que la gente sepa cuál es su condición. Pero también hay que mostrar la misericordia de Dios, que todavía le concede al drogadicto vivir otro día, y ese día tiene la oportunidad de cubrirse bajo la cubierta y alcanzar la misericordia de Dios. Enseñarle al hombre que está hundido en la prostitución, en el homosexualismo, que ciertamente el día de ayer pasó y hoy volvió a ver otro amanecer, porque cada mañana son nuevas las misericordias de Dios para el hombre. Bendito su nombre para siempre. En la misericordia es donde Dios nos concede la vida al hombre, a pesar de que esté en rebeldía, a pesar de que esté en pecado. Alguien va a decir: no, pues yo me la llevo tranquilo, pecando y yendo a la iglesia. Ojo, ten cuidado, porque estás tentando la gracia y la misericordia de Dios. Y puede haber un momento que ya no te va a dar la oportunidad, que se acorte la misericordia de Dios para contigo. Por eso dicen por ahí: mientras hay vida, hay esperanza. ¿Para quién? Para el pecador, de que busque el rostro y la misericordia de Dios. Si entendemos, hermanos, mire lo que dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus. Wow, eso me llama la atención a mí. El día que yo regresé de Celaya, le decía que nunca me había puesto tan nervioso cuando he tenido accidentes en el vehículo como ese día, porque me tocó ser el segundo de la carambola de autos. Y no tiene una idea, yo después de sentir el golpe, los rechinidos de las llantas de los carros que estaban detrás de mí, que se impactaron uno tras otro, los nervios se me subieron. Y yo me quedo pensando, al ver el carro que quedó atrás de mí, el que se impactó conmigo, ¿cómo quedó? Pérdida total, dijo el seguro. Venían 3 ocupantes ahí, el conductor, un joven y su mamá y su hermana, creo. Pero bendito sea Dios, pérdidas materiales, pero humanas, ninguna. A mí, mi carro quedó golpeado de enfrente, golpeado de atrás. Pero para el golpe que yo sentí, lo que yo percibí al estar dentro del auto, yo veo que no le pasó mayor cosa. Y me pongo a pensar y digo: porque grande es su misericordia, no sucedió más. Allí veo yo la misericordia y el favor de Dios, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Hoy usted está aquí, hoy estamos aquí, porque su misericordia fue grande y es grande para con nosotros este día.
Pero a veces nosotros lo que hacemos es: no, es que pastor, tanto que cuesta. Sí cuesta, pero hay que valorar lo que es Dios en cada detalle de nuestra vida para saber qué grande es la misericordia de Dios. Porque bien pudo morir alguien allí y no murió nadie por la misericordia de Dios. Yo creo que Dios metió su mano ahí y dijo que pase todo lo que tiene que pasar materialmente, pero humanamente, físicamente, nadie saldrá ileso nadie saldrá con golpes de este lugar. Y eso es misericordia de Dios. Amén. ¿Sí me entiendes, hermano? Porque a veces no entendemos qué es misericordia. Pero ¿qué dice aquí la palabra? ¿Qué dice el verso 23? Nuevas son cada mañana. Wow, grande es tu fidelidad. A veces nuestro Dios. Cuando nosotros entendamos esto, entenderemos que cada día tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón y sincerarnos con Dios. ¿Sí me entiende? Sincerarnos con Dios. De la hermana que fui al velorio anoche, me llamaron un día que fuera a orar cuando estaba en el hospital. Acababa de ingresar al hospital. Y cuando yo voy a un hospital, no sé por qué, no se asuste, no sé por qué, pero casi siempre como que percibo si va a salir con vida de ese lugar o ya no va a salir con vida. Casi siempre me pasa eso. Llego y veo a la hermanita ya muy mal, pero yo siempre busco que nos pongamos a cuentas con Dios, que nos sinceremos con Dios. Porque mientras está en este cuerpo, el corazón latiendo y estamos respirando, tenemos la oportunidad de pedir perdón por todos nuestros pecados. Porque si el Señor nos concede la vida y alguien llega a buscar que nos sinceremos con Dios, es porque Dios está teniendo misericordia de nosotros y no quiere que nosotros vayamos a irnos enamistados con Dios. Y le digo a nuestra hermana que ya está en la presencia de Dios: hermanita, ¿habrá algo de qué ponernos a cuentas con Dios? Y se le sale una lágrima y me dice: pastor, qué bueno que vino, porque hay mucho que ponernos a cuentas con Dios. Y le dije: pues a eso vine, hermana. Convivimos muchas veces con su familia. Muchas veces la tuve sentada a la par mía. Reímos, platicamos. Pero esta ocasión la tenía que ver allí, tenía que ser sincero con ella, porque me interesaba que fuera al reino de Dios. Que al cerrar sus ojitos aquí, los abriera con el Señor. Y ese es mi interés con usted que está aquí este día. Que se dé cuenta que tenemos la oportunidad hoy. Que si usted no le ha entregado la vida al Señor, que si usted no se ha decidido por completo abrir su corazón a Dios, ¿qué espera? Porque nuestra vida es como la neblina. Hoy está y mañana se puede desaparecer de esta tierra. Pero la misericordia de Dios todavía hoy está extendida para usted y para mí, para que nos volvamos a Él. Porque su fidelidad es para siempre. Y Él no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva en su reino. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios. Si entendemos, hermanos, vaya conmigo a Romanos 6:23 para que me entienda un poco más. Porque la paga del pecado es que ¿cuál es la recompensa por el pecado? La muerte. Pero aquí no está hablando de muerte física, está hablando de muerte espiritual. No está hablando de muerte física, está hablando de muerte espiritual. Mire lo que dice: porque la paga del pecado es que la muerte. Esa es nuestra condición, eso merecemos por nuestras obras. Porque Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante del Señor.
Es triste cuando a un cristiano se le olvida esto y lo pasa por alto. Y empieza a pensar que porque ya no pecó ayer, ahora él merece la vida eterna. No, Señor, nosotros podemos no pecar, pero seguimos siendo pecadores. La diferencia es que nuestro pecado ha sido justificado, ha sido perdonado por la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Dele gloria al Rey. Eso es lo que nos enseña la Biblia. No estamos practicando el pecado, pero seguimos siendo pecadores. ¿Por qué? Nos confundimos a veces. Y a veces el enemigo es astuto, nos hace creer que porque ya no pequé ayer, que porque llevo 2 años de no emborracharme, porque llevo 20 años de no cometer adulterio, por eso yo soy salvo. No, Señor, no somos salvos por eso. Somos salvos por la gracia y los méritos de Cristo hechos en la cruz del Calvario. Bendito su nombre para siempre. Y por esa gracia de Dios, por esa misericordia de Dios, estoy ahora todavía aquí diciéndote: hay poder, hay salvación, hay vida eterna en Cristo Jesús. Porque no decayeron sus misericordias. Guau, ¿por qué no te dejó de donde andabas? ¿Por qué no te quitó la vida cuando andabas ahí de mal hablado, de grosero, robando, adulterando, fornicando? ¿Por qué no nos quitó la vida ahí? ¿Cuántas veces estuvimos a punto de morir y no morimos? ¿Por qué? Por misericordia. ¿Cuántas veces has hecho corajes que se te puede parar hasta el corazón y Dios no lo ha permitido? ¿Por qué? Porque su misericordia es grande. ¿Cuántas veces te han asaltado y tú te enojas porque te asaltan si no ves que la misericordia de Dios fue contigo? Te sacaron el celular, te sacaron la billetera y quizás el sueldo de tu quincena, pero no te hicieron nada en tu vida. Y lo material siempre es añadidura. Y la salud es una bendición que solamente Dios nos puede dar. Bendito su nombre para siempre. Hasta ahí se ve la misericordia de Dios. ¿Cuánto nos hemos rebelado contra Dios y nos vamos al mundo un par de tiempo? ¿Por qué no nos aventó un carro cuando andábamos de pecadores ahí? Que porque ya no me saludaron en la iglesia, que porque el pastor no me saluda y no me quiere mucho, no me muestra su amor, decido ya no ir a la iglesia. Hermano, tú no estás en el camino de Dios por un predicador, por un hombre. Tú estás en Cristo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que valorar: la misericordia de Dios. Hay gente que a mí me dice: pastor, a mí el Señor me sacó de esto, de esto, de esto, de esto. Gloria a Dios, es una bendición, porque a mí también me sacó de lo peor del mundo. Pero de repente los veo como que no hay misericordia en su corazón. ¿Por qué? Porque descubren la falta de alguien y lo que quieren es hundirlo, acabarlo. Eso no es el Espíritu de Dios. Porque Dios no es así. Dios te descubre el pecado, sí, pero al mismo tiempo, ¿qué? Te manda la restauración. Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo que a algunos no les gusta que yo diga, pero esta es la realidad. A David le dijeron: este es tu problema. Esto hiciste con Urías, tu soldado que te servía fielmente. Y esto hiciste con tu mujer. Esto hiciste. Pero no te preocupes, porque Dios ya perdonó tu pecado. Aunque la espada no se apartará de tu casa, de tu familia, pero tu pecado ha sido perdonado. Bendito el nombre del Señor. Esa es la actitud de nuestro Dios, de ese Dios de amor compasivo, de misericordia. Y eso mismo espera que usted y yo practiquemos. Dice acá: mas la dádiva de Dios, ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús. Mas la dádiva de Dios, ¿qué es dádiva? Un don, un regalo inmerecido. Los dos aspectos nos llevan a estar en deuda con Dios, a estar en comprometidos con Dios más de lo que nosotros pensamos. Porque ¿qué merecía usted? Muerte. ¿Qué merecía yo? Muerte.
Pero ¿por qué entonces no morí? ¿Por qué entonces todavía estoy aquí? Por su misericordia. Bendito el nombre de Dios. Y cuando se junta la misericordia y la gracia de Dios, ahí es donde entramos los pecadores, y la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, y entonces nos constituimos en hijos de Dios, y si hijos, también herederos del reino de Dios. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey, porque Él es bueno. Usted es heredero del reino de los cielos. Gócese por eso. Amén. ¿Nos gozamos o no nos gozamos? Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Porque su amor es tan grande su amor, que se compadece de nuestra condición miserable de pecadores. Y entonces Dios dice: les pongo mi gracia. Bendito el nombre del Señor. Como yo soy santo y ellos, su miseria es tan grande, que son tan pecadores que no pueden justificarse por sus propias obras. Pero los amo tanto que voy a dar a mi Hijo en la cruz del Calvario. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, no importa cuál sea su pecado, no importa qué tan bajo haya caído, todo es que se arrepienta y reconozca a Jesús, es salvo. Bendito el nombre del Señor, porque esa es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Dale gloria al Rey. Y alguien puede pensar y decir: es que eso no lo entiendo yo. ¿Cómo es que Dios perdona a un asesino y le da vida eterna? Por gracia, por misericordia, no porque lo merezca, sino porque el amor de Dios es tan grande para ese asesino, que si ese asesino se arrepiente y reconoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida, ese asesino es borrado su pecado delante de Dios y recibe el don, la gracia de la vida eterna. Bendito el nombre del Señor, la dádiva de Dios. Qué precioso es Dios, ¿verdad? Qué precioso es Dios. ¿Cómo se siente usted cuando no ha hecho méritos y alguien le regala algo? Piense por un momento. Ahora me entiende por qué el Señor de Jesús dice: haced bien ¿a quién? Entonces, si recibes algo malo de tu cónyuge, ¿cuál es la responsabilidad de la otra parte? Hacer bien. ¿Por qué? Porque de esa manera dice: ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Bendito el nombre del Señor. Por eso así es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que mereciendo nosotros la muerte por nuestra condición de pecadores, el Señor nos regala el mejor regalo que nadie más te puede dar. Es el perdón de tus pecados y la vida eterna en el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. O con Jesús en gloria. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiendes, hermano? Mire lo que dice acá. Y esto no de vosotros. ¿Qué dice? Y esto no de vosotros, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y qué más? Y esto no de vosotros. Entendamos que la vida eterna, el perdón de los pecados, es un regalo de Dios para el hombre y la mujer que le recibe. No lo podemos dar nosotros. Nosotros solo somos los portadores del mensaje de salvación. Pero el que salva es Jesús. Nosotros solo somos los portadores del mensaje, de la invitación, del anuncio. Pero el que salva es Jesús. Porque ni nosotros mismos hemos hecho algo para salvarnos a nosotros mismos. No, es Dios el que nos ha salvado a todos. Amén. Veamos qué dice: porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un ¿qué?
es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Para quién? Para el pecador, por amor de Dios. Y esto no de vosotros. Por eso dice, esto no de vosotros. Ni podemos recibirlo por nuestros propios méritos, ni podemos darlo nosotros por los méritos de la persona. Es Dios. Nosotros decimos, Jesús es el Salvador. Venga Cristo, porque sus pecados Jesús se los perdonará. Y si la persona cree en Jesús, entonces será salva. Y si rechaza a Jesús, pues sus pecados siguen siendo vivos delante de Él. Y delante de Dios es merecedor de muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Allí es donde la gente no entiende, ¿verdad? Y prefiere ir de rodillas desde aquí de Naucalpan hasta la villita, buscando que sus pecados sean perdonados, ¿verdad? Piensa, no, prefiero, mejor antes de recibir a Cristo, mejor me voy de rodillas caminando hasta la villita para que mis pecados sean perdonados. Así muera en el camino. Si no confías a Jesús como Señor y Salvador de su vida, sus pecados no le son perdonados, porque solamente Jesús tiene el poder y la autoridad de perdonar nuestros pecados. Dele gloria al Rey. Aleluya. Los hombres siempre queremos hacer algo para ser salvos, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Ahora bien, como iglesia, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Si entendemos que la misericordia de Dios es grande y que mereciendo nosotros la muerte, no nos paga con la muerte porque su misericordia es grande, ¿qué debemos de hacer la iglesia con el pecador? ¿Cuál debe de ser nuestra postura con el pecador? Vayamos entrando. Mateo capítulo 9, verso 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, ¿y qué dice? Y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. ¿Y qué más? Y sus discípulos. Ojo, no pierda de vista. ¿Quiénes se sentaron? Los publicanos y los pecadores. ¿Usted sabía a quiénes se les llamaba publicanos en aquel entonces? Eran los cobradores de impuestos, los que trabajaban en el gobierno recaudando impuestos. Y esas gentes nunca tienen buena fama. Y entonces el cobrador de impuestos es el publicano. ¿El qué? Robaba, el ladrón, si usted quiere, el corrupto, para que me entienda, ese es el lenguaje actual, ¿verdad? Los corruptos de los cobradores de impuestos, esos eran. ¿Y quiénes eran los otros? Y pecadores, es decir, hombres no dignos de sentarse con alguien tan santo como Jesús, que decía que era ¿quién? El Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, entonces, para el concepto de los religiosos de aquel entonces, que siendo el Hijo de Dios, ese tenía que estar allá metido en una vitrina que ni el sol le pegara, ¿verdad? Porque era santo. Pero resulta que Jesús, siendo el Hijo de Dios, o Dios manifestado en carne, se sienta a la mesa. Y llegan por ahí unos publicanos y pecadores, y bien tranquilos llegan y se sientan. Jesús no se levantó y se fue. No, ¿verdad? Jesús ya estaba ahí, no se levantó y se fue. No, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Les dijo, ustedes son unos pecadores, sálganse de aquí. No, ¿verdad? Ustedes son unos ladrones, no tienen que estar en mi mesa porque yo soy santo y no me puedo juntar con la chusma. No dijo eso Jesús, ¿verdad? Eso no dijo Jesús. Jesús siguió tranquilo, platicando con todos ahí. Amén. Tranquilo, ni le robó el apetito al Señor los pecadores. Porque el pecador carga su pecado y el santo anda santo. ¿Amén o no amén? El santo anda santo y el pecador anda pecador. Que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Verso 11.
Veamos la reacción de Jesús. Cuando vieron esto, ¿los quiénes? Dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Porque para los cristianos de esa época, Jesús no tenía que estar con los pecadores. Jesús no tenía que subirse al metro con la chusma. No. Él tenía que andar en su papamóvil, en la mente de los fariseos. Ahí tenía que andar Jesús, en su papamóvil. No en el pecero con la chusma, y no, porque Él es santo. Pero resulta que Jesús lo mismo se subió al burrito, que lo mismo caminaba por donde pasaban todos los pecadores. La diferencia es que Jesús no practicaba el pecado, porque obedecía a su Padre que estaba en gloria. Esa debe de ser la actitud de todo cristiano. Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando Jesús ora por sus discípulos, dice: Padre, no te pido que los saque de este mundo, no, sino que los fortalezca, Señor. Bendito el nombre del Señor. Si el Señor hubiese querido que usted y yo no nos juntáramos con los pecadores, nos saca del mundo. Pero no dice: Padre, no pido que los saque, no, aquí síguelos dejando. ¿Pero por qué? Porque ellos son la luz del mundo. Yo era la luz, pero ya me voy. Ahora ellos son la luz. Bendito el nombre del Señor. Yo era la sal, pero ya me voy. Ahora ellos son la sal de esta tierra. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey, porque esa es nuestra función como iglesia. Ser luz en las tinieblas, ser sal en este mundo sin sabor en que vivimos. Al saber que ellos iban a ir al infierno si el Señor venía o morían esas personas. Y entonces fue cuando empecé a sentir la necesidad de compartir lo que yo había recibido del Señor, la palabra de Dios. Empecé a sentir la necesidad. Empecé a sentir la necesidad de predicar. Yo no quería predicar. Ahí fue cuando empecé a sentir la necesidad de predicar. Y entonces me di cuenta, al pasar los tiempos, al pasar los años, me di cuenta que Dios estaba utilizando mi vida. Yo creo que hasta el día de hoy es lo único que hace, porque yo no soy el autor del mensaje. El autor del mensaje es Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Me llama la atención que dice que los escribas, hay una versión que dice los intérpretes de la ley, porque eso es lo que hacemos los predicadores, interpretar la palabra de Dios. Ahora tenemos que tener cuidado cómo la interpretamos, eso sí, ¿verdad? Porque hay muchos que la interpretan a su propio beneficio. Y por eso les dice: si usted se va de esta congregación, usted va maldecido, usted recibe maldición. Ese no es un siervo de Dios. Y si a usted un día le dijo un pastor así, sacúdase de esa mentira, eche el bote de la basura esa mentira, y usted sepa que Jesús es su Salvador. Dele gloria al Rey. Pero esos que interpretan a su favor la Biblia, sacan un montón de cosas. Que si usted no se queda ahí, usted es maldecido. Donde vaya no va a prosperar. Y yo siempre le diré, si un día se va a mudar de lugar y ya le queda lejos venir aquí, yo siempre le doy este consejo: pídale a Dios, órele a Dios. Y donde vaya a escuchar la palabra, sea cuidadoso, discierna. Y si el Señor lo deja ahí, ahí quédese. Pastor, pero hay problemas. En todas las congregaciones hay problemas. Pastores, que ese pastor no es tan perfecto, tampoco este. Porque no hay hombre, no hay pastor que sea perfecto. Solo conozco al pastor de pastores. Jesús es su nombre. Algo otros saben ocultar sus cosas y algo otros las decimos.
Y yo no sé quién está mejor, si el que las dice o el que las oculta. Saque su conclusión, ¿quién está mejor? ¿El que las dice o el que las deja oculto? No, pero es que las dice y es tan pecador. Sí, pero por lo menos tiene la honestidad, la sinceridad de decir cuál es su condición. Y el otro, muy santo, pero detrás de la alfombra o debajo de la alfombra, digo yo. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos, aquí está la razón. Oiga esto, qué maravilloso está esto. Dice, al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Pensemos en el cuadro aquel. Por un lado, Jesús está rodeado de publicanos y pecadores. Y los hermanitos bien espirituales y bien santos están ahí también. ¿Pero qué están haciendo? Juzgando la razón de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el santo, se sienta a la mesa donde come también, o permite que los pecadores se sienten con él. Y entonces Jesús hace los dos cuadros. Dice, el médico no viene a buscar a los sanos, viene a buscar a los enfermos. Y estos pecadores están enfermos. Y ustedes, los hermanitos muy espirituales, están muy santos. Por lo tanto, ustedes no necesitan de médico. Así que tranquilos, ustedes sigan ahí, muy espirituales, muy santos. Y a mí déjenme sanar a todos los enfermos, porque de los tales es el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. No vaya a pensar que estoy abriendo una puerta a que ande de pecador. No, Señor. Estoy hablando de nuestra actitud como iglesia. Porque cada mañana son nuevas las misericordias de nuestro Padre Celestial. Y por eso, que ayer usted se enojó y tuvo malos pensamientos y quizás se le salió una grosería, hoy todavía pudo alabar a Dios en este lugar, porque la misericordia de Dios es grande para usted. Pero busque no morir en esa condición, porque hoy su pecado le es perdonado por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Pero si muere en esa condición, sí puede irse a la condenación eterna. Por eso no se vaya a confundir. Estoy hablando de que nosotros somos los representantes de Cristo en la iglesia, ¿verdad? En el mundo, perdón. Nosotros somos los representantes de Cristo en este mundo, ¿sí o no? ¿Cuántos representantes de Cristo vemos aquí? ¿Cuántos representantes de Cristo vemos aquí? Entonces, si de repente usted está sentadito a la mesa, ahí en su trabajo, en una mesa donde comen todos, y llega el más pecador y se sienta a la par de usted, no se levante, no se vaya. Es una buena oportunidad para decirle, si se pone a platicar, ¿sabes qué? Jesús te ama. Pero mira que yo hago todo esto, no importa, el Señor está dispuesto a perdonarte, porque grande es su misericordia hasta este momento todavía. Amén. No porque se va a sentar ahí, se va a interesar, oye, ¿y cómo ves a aquella muchacha? ¿Cómo ves a aquella otra? Fíjate, no, ahí entonces ya sí, está mal. Porque Jesús no hacía eso. Jesús, los que se sentaban con él, tenían que escuchar el mensaje del reino de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, donde quiera que se para un cristiano, un hijo de Dios, tiene que hablar de Cristo para que escuchen el mensaje de Cristo. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Ahí es la misericordia y la gracia de Dios obrando. Bendito el nombre del Señor. Sí me está entendiendo, ¿verdad? El verso 13, ¿qué dice? Gloria a Dios. Id pues. Wow. Id pues. Y aprended lo que significa. ¿A dónde nos está mandando? ¿A quién está mandando? Oiga bien. ¿A quién está mandando a estudiar el significado de la palabra misericordia el Señor Jesús? En ese momento, ¿a quién? A los fariseos, a los estudiosos de la Biblia, a los santos, a los espirituales. ¿A dónde los está mandando? A estudiar, a escudriñar lo que quiere decir
misericordia quiero. ¿Y qué más? Y no sacrificio. Hermanita que tienes esposo inconverso, no le vivas achacando su pecado. Ese no es el mensaje que Dios quiere que tu marido escuche. Si ya sabes cuál es su pecado, ¿para qué se lo sigues achacando? ¿Crees que con eso va a venir a Cristo? Y peor si se lo gritas enojada y molesta y toda la cosa, ¿cómo crees que va a reaccionar el otro? Menos. Pero si llega ahí que le fue mal en el trabajo, que se tuvo problemas y en vez de decirle, ya ves, por desobediente, por rebelde, por pecador, te pasa eso. No, así no es. A ver mi vida, a ver mi cielo, vente para acá. Te equivocaste, ¿verdad? Sí, creo que me pasó esto. Ya ves, pero sabes, voy a orar por ti para que el Señor te traiga paz y te ayude en tu necesidad. Y nos ayude porque al final también es un problema para ti. Y acuérdate, ya te dije que Jesús te ama y que te puede ir mejor si caminamos con Jesús. ¿Cómo crees que va a reaccionar el hombre? A ver, ¿y esta qué le pasó? Si siempre me grita aquí, siempre me dice que por pecador me pasa esto, y ahora no, ahora cambió. Y al rato cuando veas, ¿sabes qué? Creo que sí, voy a ir a la iglesia contigo. Y ahí se viene. Y no lo forces, pasa a orar para que te arrepientas y te salgan los chamucos. No, déjenlo. Mejor póngase a alabar a Dios y adorar a Dios a la par de Él. Y en su corazón y en su mente, Señor, salva a mi esposo, libértalo, Señor, de esta cautividad en la que se encuentra. Yo sé que tú tienes poder, Señor, y en el nombre de Jesús te lo pido, Señor, salva a mi esposo, y te aseguro que el Señor hará la obra. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria a Dios. Igual al varón, lo mismo. Que no quiere venir la señora, ya quiere andar con su niñita cargándola, y déjela que cargue su niñita, hombre. Y de repente va a andar ahí que tiene problemas grandes con su familia, con sus hermanos y toda la cosa. Entonces usted llega y le dice, ya ves, Hani, por eso te invito yo a la iglesia, porque ahí el Señor nos fortalece y nos ayuda y nos limpia nuestros pecados y nos lleva al reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. La misma cosa, así es como debe de ser. Dele gloria a Dios. No hacer lo que dicen los demás, porque no he venido a llamar a justos, sino que a pecadores al arrepentimiento. Ahí se muestra la gran misericordia de Dios. Y entre esos pecadores andábamos tú y yo, y escuchamos la voz de Cristo y venimos a Cristo, y hoy somos hijos de Dios y vamos al reino de Dios por la gracia de Dios y su misericordia. Bendito su nombre para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Voy terminando porque si no seguimos. Lucas capítulo 10 verso 30. Yo he tenido que tratar casos, hermano, que me quedo sorprendido, porque trato de que se arreglen las cosas de Dios siempre con misericordia, y me he quedado sorprendido que gente que ha estado trabajando juntamente conmigo en la obra del Señor, a la hora de la hora no tiene misericordia, y lo único que quiere es juicio. Yo me quedo sorprendido con eso, porque eso no es conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, sabemos que el juicio le queda a Él, y que aún mereciendo nosotros el juicio, Él no nos ha hecho juicio. Amén. ¿Qué dice Lucas 30 en adelante? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó, y cayó en mano de ¿qué? De ladrones, los cuales le despojaron e hirieron
se fueron dejándole medio muerto. Jesús aquí está hablando con un intérprete de la ley, otra vez con un... Y aquel hombre le pregunta qué debe de hacer para heredar el reino de Dios. Y entonces el Señor Jesús, conociendo el corazón de él, porque el Señor conoce el corazón de todos, le dice: ¿qué lees en la ley? Le dice: al Señor tu Dios amarás. ¿Y qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le contesta, le dice: haz esto y vivirás. Pero como el Señor conocía el corazón de él, viene y lo lleva a descubrirle la parte que aquel hombre no tenía. Si nosotros vemos la postura de la escritura anterior y la que estamos viendo, lo que el Señor no ve en los fariseos, ¿qué es? ¿Qué es lo que no había en ellos? Conocimiento, mucho. ¿Qué no había en ellos? Misericordia. Eso no había. ¿Practicaban la ley? Sí, al pie de la letra. ¿Pero qué no había? Misericordia. ¿Cómo lo vemos? En su comportamiento. ¿Cómo actuaron cuando vieron que los pecadores están alrededor de Jesús? Y ahora aquí estamos viendo, porque el hombre pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿No sabía? Sí sabía. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué le pregunta: ¿y quién es mi prójimo entonces, Jesús? Lo que pasa es que sabía, pero no estaba dispuesto a actuar como debe de actuar alguien que realmente tiene a Cristo en su corazón. Le aseguro que muchos de nosotros conocemos lo que significa misericordia, pero en el momento que tenemos que actuar con misericordia, ¿qué tenemos? Tenemos dureza. Lo sabemos, pero no la practicamos. ¿Y qué es peor? ¿El saber o practicarlo? ¿El saber y no practicarla o no saber y practicar? ¿Qué es peor? Porque hay quien no sabe qué significa misericordia y es misericordioso. Se compadece de las necesidades de los demás y no sabe qué es misericordia. Y muchos por eso dicen: pero si el católico es muy buena esa persona, sí, porque es misericordioso sin saber lo que significa misericordia. ¿Qué le falta a esa persona? Le falta a Jesús nada más en su corazón. Porque no se puede tener misericordia y por eso somos salvos, ¿no? Las dos cosas son una con la otra: gracia y misericordia. Bendito el nombre de Dios. Misericordia para no pagarlos de acuerdo a lo que merecemos, y gracia, el favor de Dios para el perdón de nuestros pecados. Dele gloria al Rey.